esto de volver a hacer actos en público de esta manera tan poco común a la que estamos acostumbrados, que además somos gente de acercarnos, de abrazarnos, ¿no? Estábamos comentándolo justo ahora antes de entrar. Y yo simplemente estoy aquí para presentar a una persona que quiero mucho y que admiro mucho, que es Juan Carlos Monedero, en un marco que no es difícil mejorar, salvo por las circunstancias, como es la Semana Negra, en un año de homenaje a Luis Sepúlveda y en un año también de aprendizajes muy, muy duros para todos y para todas, por toda la gente que se nos ha ido, también por Luis, pero por todas las personas que se han quedado en el camino, desgraciadamente, y por todas y todos aquellos que han peleado duramente para contener el virus, no solamente por los datos que tenemos a día de hoy, sino también por el sacrificio que ha supuesto para todas y para todos, ¿no? Salir adelante. Hoy estamos en la Semana Negra celebrando la literatura y vamos a hablar de política, vamos a hablar del último libro de Juan Carlos Monedero, que yo creo que no necesita presentación realmente. Estaba pensando cómo presento a Juan Carlos y sí creo que es... impresentable. Es muy difícil de presentar precisamente por eso, porque se puede decir tanto de él que vale más no robarle el tiempo y que sea él el que tome la palabra. Va a hablarnos de las lecciones del COVID, el paciente cero eras tú, apuntes políticos para un tiempo de crisis en el que es necesario que nos repensemos colectivamente, que repensemos nuestra manera de entender y de ser en el mundo y que pensemos cómo desde la política y desde la vida, porque la política lo invade todo, vamos a transformar la sociedad en la que vivimos para dejar a quienes vienen detrás un mundo mejor, que de eso se trata, ¿no? Entonces, no voy a robarle más tiempo a él, os dejo con Juan Carlos Monedero. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias a vosotros y a vosotras por estar aquí. Y el libro es una invitación que me hace la editorial ACAL para repensar eso que nos pasó, el confinamiento, un hecho que ha llevado a más de 3.000 millones de personas a estar encerrados en su casa. La última vez que tuvimos una reflexión de ese tipo era la gente que vio el entierro de Lady Di, que eran unas 2.000 millones de personas, pero de repente nos confinamos. Imaginaos un poquito antes, ¿no?, del encierro, la imposibilidad real de que hubiéramos aceptado lo que después hemos tenido que aceptar con mucha resignación, ¿no? Yo recuerdo unos días antes estar en Valencia y gente decir, aquí como no haya fallas, prendemos la ciudad, ¿no? Entonces al final pues ni fallas, ni Sanfermines, ni Semana Santa, ni nada de nada en ningún lugar del mundo, ¿no? El libro era una invitación, ya digo, a reflexionar, y recuerdo que cuando hablé con el editor le recordé una frase muy famosa de Hegel que dice que la lechuza de Minerva alza su vuelo al anochecer, es decir, que Minerva, que es la diosa de la sabiduría, nos cuenta todo lo que sabe cuando han pasado ya las cosas, ¿no? Entonces miras desde la distancia y tienes la perspectiva para entenderlo. Pero sobre esa frase, Marx planteó aquello de, muy bien, los filósofos se la pasan interpretando el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo. Entonces pensé si no era importante hacer un libro que rompiera algo que parece que se estaba repitiendo mucho, que era una suerte de pensamiento mágico que decía que después de la pandemia iba a haber no sé qué tipo de epifanía, un nacimiento mágico, que todo iba a ser maravilloso. Y yo decía, no va a ser así, no va a ser así. En el corto plazo todo va a ser infinitamente peor. Y por tanto lo que tenemos que hacer es prepararnos para saber cuáles son los surcos por los cuales discurre toda nuestra realidad, para saber por cuál de esos surcos vamos a seguir transitando y si tenemos la posibilidad de abrir nuevos surcos. Pero para abrir nuevos surcos necesitábamos nuevas reflexiones, nuevas palabras, nuevas ideas. Y un segundo elemento que me llevó a escribir el libro era porque somos muy desagradecidos con la vida. El otro día, hace 4 días, quedé con un compañero mexicano y me decía, Juan Carlitos, tenemos que celebrar que nos hemos librado de esta mierda. Entonces el tipo de repente me decía, oye, que esto ha sido terrible, que ha muerto mucha gente, que ha sido un desastre y que parece que no tenemos la capacidad de dar gracias
también porque estamos vivos. Y tengo la sensación de que la alegría por la vida, ese gracias por la vida, lo olvidamos. Y como que nos quitan la alegría unas cosas y otras. Pero hay un sentimiento profundo que siempre nos ha pertenecido y que tiene mucho que ver con el optimismo que tiene la gente progresista, que no nos lo pueden robar. Y entonces decidí escribir un libro que fuera bonito, un libro que estuviera lo mejor escrito de lo que yo fuera capaz, un libro que invitase a la reflexión, a la pena, a la alegría, a la pelea, un libro que nos recordara cosas y un libro que cuando la gente lo terminase dijera: me ha merecido la pena. A mitad de la pandemia el libro lo abandoné porque no tenía la certeza de que me estuviera saliendo todo lo bonito que yo quería. Y lo dejé 10 días, descansar, se lo mandé al editor, el editor dijo: me ha encantado, no me mientas, que sí. Y después de descansar esos 10 días lo retomé y al final pude terminarlo. Mirad, en el libro hice el esfuerzo de saber de dónde venimos, para saber dónde estamos y sobre todo para saber dónde vamos. ¿Por qué? Porque tenía la absoluta certeza de que los malos iban a utilizar la pandemia para seguir siendo malos. Antes de ayer, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha vuelto a privatizar hospitales. Entonces resulta que todos parecíamos comprometidos con la sanidad pública porque a las 8 salíamos a aplaudir, pero ya está, la derecha ya está privatizando hospitales y todavía no hemos terminado de enterrar a los muertos del maldito COVID-19. Resulta que, fijaos, el Gobierno con mucho esfuerzo pone en marcha un ingreso mínimo vital, que es algo maravilloso, y la derecha lo llama la paguita. Y la patronal dice que está en contra de un ingreso de esas características. No vaya a ser que la gente tenga ese ingreso y no quiera trabajar después por un sueldo de basura. Y la extrema derecha lo insulta, y la derecha lo insulta. Pero resulta que, fijaos, son 3.000 millones el ingreso mínimo vital. Los ERTEs, que defienden a los trabajadores y trabajadoras, pero que también defienden a las empresas, cuestan al mes 5.000 millones. Del rescate del turismo estamos hablando de 4.500 millones. El rescate a los automóviles, el rescate a las líneas aéreas. La conclusión del libro para mí era que o nos poníamos pesimistas y al mismo tiempo nos poníamos esperanzados, o después de la pandemia todo iba a ir a peor. Decía Bertrand Russell que un optimista es un idiota simpático y un pesimista es un idiota antipático. Y mi lucha es que no seamos idiotas. El panorama, como os digo, no me parece muy halagüeño y por tanto todo invita al pesimismo. Pero necesitamos al optimismo reconvertirlo porque si no ya estamos derrotados. En un tiempo similar al actual, pensaba yo mientras escribía el libro, en Gramsci, un heterodoxo, un tipo que se enfrentó a Stalin, un tipo, por supuesto, que se enfrentó a Mussolini, un tipo que no era rehén de ningún tipo de catecismo. Él decía que, analizando el mundo de los años 30, que se parecía a la crisis del 29, el auge de los fascismos, era un tiempo histórico con unos contornos muy parecidos a los actuales. Y él decía que la inteligencia nos obligaba a ser pesimistas, pero a ese pesimismo de la inteligencia había que contraponerle el optimismo de la voluntad para no sentirnos derrotados. Mirad, hay un autor que se llama Karl Polanyi, muy inteligente, que escribió un libro muy luminoso que se llamaba La Gran Transformación. Que era el tipo se daba cuenta de que ese mercado que supuestamente se autorregulaba, ese mercado sin ningún tipo de regulación, de freno, al final nos iba a convertir en una sociedad en lucha de todos contra todos. Él decía que la economía de mercado terminaba construyendo una sociedad de mercado. ¿Y cuánta razón tenía? Porque desde el año 73, el golpe de Estado contra Salvador Allende, que empieza el modelo neoliberal, en el que ahora vivimos, esta economía donde lo importante son las finanzas, donde desaparece la industria y es más importante los servicios, en el caso de España el turismo, este modelo capitalista de la globalización y este modelo capitalista también, y esto es muy importante, que se ha convertido en un sentido común. Y yo pensando, ¿no?, en el COVID-19 decía, ¿cómo nos defendemos de este bicho y de las consecuencias si todo se ha convertido en una mercancía?
Si es una mercancía, aprender, estudiar, vestir, comer, beber, el sexo, la amistad, el deporte. Y no todos somos rentables en ese mundo tan mercantilizado. Y por eso, fijaos, caemos tanto en la resignación y caemos también muchas veces en el resentimiento. Decía Karl Polanyi que la razón profunda y la tarea de nosotros los politólogos es levantar los tejados para ver las cosas que hay detrás, porque si no, no las entendemos. Pensad que estamos en una sociedad donde nos ocurren cosas que no las vemos. Te matan desde un maldito dron y no ves el dron por ningún lado. Te despide un algoritmo. ¿Y a quién vas a pedirle cuentas si te despide un algoritmo? O te dicen que lo que tú quieres no puede ser porque no lo deja el sistema. De repente, fijaos, hay un anonimato de todo lo que nos ocurre, como si ya estuviera fuera de nuestras capacidades. Y resulta que nuestra tarea, ya digo, es intentar ver las cosas que hay debajo. Y en el libro lo articulo sobre esta idea de Polanyi que decía que el sistema capitalista ha cogido 4 cosas que no las construye él y las ha convertido en mercancías. Y nos ha jodido el mundo. Porque el sistema capitalista construye los móviles, sí, o construye un bolígrafo. Pero hay 4 cosas que no las construye el capitalismo, que se construyen en otros sitios, o están construidas desde otros sitios, pero las agarra, las convierte en mercancías y nos devasta el mundo. Y el libro comienza analizando la primera de esas mercancías ficticias que llama Polanyi. Y la primera mercancía ficticia que coge el capitalismo y la convierte en una mercancía sin haberla construido es la naturaleza. Y claro, cuando de repente coges a la naturaleza y la conviertes en una mercancía y solamente buscas el beneficio, te metes al final en los nichos ecológicos de los murciélagos. Y los murciélagos tienen que salir de ese nicho ecológico, porque ha ido allí alguien a construir un agrobusiness. O de repente has construido ciudades absolutamente abarrotadas, donde al final termina ese bicho llegando por esa pulsión mercantil. Y al final daos cuenta de que todas las malditas epidemias que hemos tenido últimamente, todas son de zoonosis, todas vienen de animales que hemos echado de sus nichos. El ébola, el sida, la gripe aviar, las vacas locas, el que queráis, y ahora por supuesto el COVID, vienen de animales. ¿Por qué? Porque al convertir la naturaleza en una mercancía vamos negando los propios límites que la naturaleza creaba. Pero ¿cómo no somos tan inteligentes de pensar que si el petróleo se ha tardado en construir millones de años, no podemos consumirlo en 200 años porque rompemos equilibrios que se han asentado durante millones de años? ¿Cómo nos falta esa inteligencia para decirnos frenad, frenad? Porque estáis rompiendo cosas que no sabéis cuál es el efecto. Y resulta que en el momento en que la naturaleza se convierte en una mercancía, da igual todo. ¿Y qué creéis? ¿Que durante el COVID-19, lo que hace 4 meses estaba en la agenda, que era el cuidado de la naturaleza, lo vamos a recuperar? No, es al revés. Donald Trump ha desregulado para que se pueda seguir rompiendo la naturaleza, sin ningún tipo de pudor. Por tanto, la primera mercancía ficticia que nos hace a nosotros paciente cero, porque la culpa no es un tipo que se come un pangolín o se come un murciélago y trae el virus. La culpa la tenemos seguramente nosotros, por unos hábitos de consumo que los tenemos metidos en los tuétanos del cerebro. La felicidad la vivimos como una pauta de consumo. Somos incapaces de encontrar un lugar en el mundo que no tenga que ver con determinadas pautas de consumo. Entonces, fijaos, en esa lógica vamos depredando, ¿no?, absolutamente todo, y por eso os decía que ahora, que de repente nos faltan cosas, nos falta tocarnos, nos falta vernos la cara. De repente que nos demos cuenta de si merece la pena que esa naturaleza convertida en mercancía ficticia siga sembrando tanto dolor. La segunda mercancía ficticia somos los seres humanos. Los seres humanos no los crea el capitalismo, los crean las familias con amor. Pero viene el capitalismo y nos convierte en mercancías. ¿Sabéis que en nuestras sociedades ricas hasta un 30% de personas, un 30%, llega al final del día con ansiolíticos, antidepresivos? Porque incluso los ricos tienen una vida de mierda. Y resulta que, fijaos, convertimos al ser humano en una mercancía cuando se ha creado en una estructura, ya digo, de cariño y de reconocimiento y de cuidado, y lo echamos allá afuera, ese molino satánico, como decía Polanyi, a que se busque la vida peleando unos contra otros. Y de repente construimos, ya digo, contaba ayer que vengo de Galicia, que por favor
no dejáramos que rompieran una cosa muy novedosa que tenemos en España, y es ese cariño entre los abuelos y los nietos, que es mucho mayor que el que yo pude tener con mi abuelo y que tiene que ver también con las nuevas realidades. Y fijaos, quieren poner a pelear a los abuelos con los nietos porque si uno recibe la pensión, el otro no puede tener un trabajo digno. Y al final, ya digo, esas cosas que son las cosas relevantes de la vida, que tienen que ver pues con el amor, pues claro, resulta que, ya digo, el sistema lo rompe, y en el momento en que estamos nosotros en esa rueda, volvemos a ser el paciente cero que contaminamos. La tercera mercancía ficticia es el dinero. Pero si el dinero es un medio de intercambio, ¿cómo es posible que se haya convertido una cosa que es simplemente para trocar bienes? ¿Cómo se puede haber convertido en la mercancía por excelencia? Es una locura. Y al final, fijaos, no tenemos la libertad en este mundo globalizado ni siquiera para votar qué tipo de sociedad queremos, porque dicen, no, es que los mercados, ¿quiénes son los malditos mercados? Aparte de la frase esa del sinvergüenza de Rato, preso por ladrón, el del milagro económico del PP. Y resulta que decía, es el mercado, amigo. No, el mercado es otra vez, ya digo, es como ese prealgoritmo que nos obligaba, pues eso, a asumir que si no eres rentable, ahí te quedas. Fijaos que esa lógica, ya digo, de convertir al dinero en una mercancía le ha dado el poder a las instancias financieras internacionales, que son las que te dicen lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Y esas instancias financieras llevan en bolsa los alimentos, llevan en bolsa la propia naturaleza. Y esa lógica mercantil atribuida al propio dinero, ya digo, hace que tengamos un mundo donde le puedes pagar 300 millones a un futbolista porque la economía se ha vuelto irreal. Y en esa irrealidad tenemos dificultades para entender lo que significan las cosas y las cantidades. La última mercancía ficticia, y esta nos afecta a todos los que estamos aquí, a los que estáis ahí arriba en el gallinero, y a los que nos estén escuchando en directo, la última mercancía ficticia es el conocimiento. El sistema capitalista no construye el conocimiento lo construimos entre todos, con el propio lenguaje, en la escuela, con los maestros y las maestras, dedicándonos su tiempo. No puede haber ningún tipo de desarrollo científico si no hay escuelas que han enseñado a los niños matemáticas, física, química. Buena parte de los conocimientos médicos son conocimientos indígenas, son conocimientos ancestrales, y resulta que ahora, con dinero público, porque todo el entramado científico es público siempre, al final lo privatizan en forma de patentes, empresas que nos quieren vender por $3.000 el tratamiento para el COVID-19, $3.000. Pero estáis locos. Va a ocurrir como con el medicamento de la hepatitis C, que recordáis que costaba, no sé si eran 10.000 euros el tratamiento, y se morían en nuestro país todos los santos días 10 personas, porque esos sinvergüenzas vendían a unos precios desorbitados el medicamento de la hepatitis C. Y recuerdo yo tener una discusión con un tipo muy inteligente, con Antonio Escotado, y plantearle, no puede ser, ¿qué haces tú si tu hijo tiene hepatitis C y no tienes los $10.000 o los 10.000 euros? ¿Qué haces? ¿Dejas que se muera? Y él me decía, bueno, pero también tienen derecho la farmacéutica a venderlo. Si es que no, si es que se lo han vendido a un fondo de inversión, a un fondo buitre, y es el fondo buitre el que gestionaba eso. Al final, fijaos, el conocimiento, cuando lo conviertes en una mercancía, en vez de ser de todos, no como esa gente luminosa que descubre una vacuna y la cede a la Organización Mundial de la Salud, pero de repente en esta locura de mundo, donde el conocimiento se privatiza, de repente perdemos la posibilidad de encontrar respuestas. Fijaos que en esa privatización del conocimiento le afecta a la propia Organización Mundial de la Salud. Yo decía, pero ¿cómo es posible que cuando algo dice el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial se les obedece? En cambio, la Organización Mundial de la Salud no tiene la capacidad de decirnos, tenéis que hacer esto, 1 minuto, 5 minutos. Tenéis que confinar. No podéis hacer manifestaciones de este tipo, no puede haber encuentros religiosos, deportivos, políticos. Y resulta que, fijaos, la Organización Mundial de la Salud, que tenía que, en este mundo tan atravesado, ya digo, por el riesgo de las pandemias, la Organización Mundial de la Salud no tiene la capacidad, porque también es parte de ese conocimiento privatizado, porque en algún momento nos obligaron a comprar vacunas presionados por farmacéuticas que después no servían para nada. La privatización del conocimiento nos deja absolutamente aislados.
Termino. Tiene muchos capítulos, el libro, breves, y todos con reflexiones que siempre yo las vivo como echar un nido de avispas en un confesionario. Pensamientos que nos agiten, pensamientos que nos muerdan, pensamientos que nos obliguen, como os decía antes, a sacarle a la vida todo su conocimiento. Estoy convencido de que en el corto plazo el mundo va a empeorar. Hay algunos países, poquitos, que tienen gobiernos progresistas, que están tomando medidas progresistas. Pero no es así en el grueso del mundo. Y ni siquiera aquí, que estamos tomando medidas progresistas. No os engañéis. Estamos libres de que no seamos nosotros los que tengamos que pagar dentro de algún tiempo todas estas medidas que, por fortuna, se han tomado. Pensad que ha habido gobernantes que han pensado que lo que había que hacer era la inmunidad del rebaño, dejar que la gente se muriera. Y luego resulta que menos mal que se enfermó Johnson. Pero el Señor no quiso llevárselo a su seno. Y entonces reflexionó, hizo una lectura de que quizá no era buena idea eso de que la gente se contaminara. Pero en el corto plazo, fijaos, estoy convencido, lo cuento en el libro, de que el surco por el cual venimos, que es un surco con ese sentido común neoliberal, va a hacer valer su fuerza. Por eso, fijaos, antes de ayer, Díaz Ayuso privatiza otra vez parte de un hospital. Y no salimos a la calle a pedir justicia, no lo hacemos. Por tanto, en el corto plazo creo que tenemos que ser pesimistas, pero cuidado, en el medio y largo plazo yo soy optimista, o por lo menos mi pesimismo se llena de esperanza. ¿Sabéis por qué? Porque estamos llenos de argumentos para la posguerra. Es decir, que dentro de pocos meses, cuando tengamos que empezar a debatir en la gran conversación, y esto es lo más importante que quería deciros, después de la pandemia va a venir una gran conversación, y decía mi maestro Jesús Ibáñez que la antesala de cualquier revolución es una gran conversación, y esa gran conversación va a estar poblada de los argumentos que se han repotenciado durante la pandemia. ¿Cómo que no queremos tener una industria nacional? ¿Cómo que la globalización es ese lugar de lucha de todos contra todos, donde casi teníamos que ir con una pistola a comprar productos, peleándonos por ellos? ¿Cómo es posible que esta idea de la globalización, tendremos argumentos, frene gente que viene en patera y que no contamina y en cambio deja entrar por avión a gente con dinero que son los que contaminan? ¿Cómo que la sanidad pública, esa que hemos aplaudido desde las 8, no va a ser el corazón de nuestras reclamaciones? Pero cuidado, todo eso va a depender de si tenemos argumentos para ser capaces de defenderlo. La derecha no se ha confinado, los poderosos no se han confinado, siempre han estado interconectados entre ellos. Nosotros, en cambio, salimos de un enorme aislamiento y tenemos que tener esos argumentos bien sólidos para poderlos recuperar en cuanto tengamos la posibilidad de volver a discutir. Ya digo, mi pesimismo que me llevaba a escribir el libro me decía, cuidado, porque si creemos que vamos a conseguir victorias sin pelearlas, nos equivocamos. Todas las victorias vamos a tener que pelearlas. Todas vamos a tener que pelearlas. Pero vamos a tener muchos argumentos para hacerlo. Vamos a tener la posibilidad, como os decía, de confrontar los pensamientos de la gente que nos ha traído hasta esta situación de tristeza y la posibilidad, ya digo, de establecer la posibilidad de inventarnos un mundo que tenga que ver, como os decía antes, con ese gracias a la vida. Creo que tenemos que salir más lúcidos de este precio tan alto que hemos pagado y que estamos pagando. Después de esta crisis viene un momento económico muy difícil y tenemos que reencontrarnos. Tenemos que darnos cuenta de que regresar a la normalidad sería regresar a lo que nos ha traído a esta barbaridad. Tenemos que volver a estudiar, tenemos que hacer buenos diagnósticos, porque el mundo nos ha colocado en una encrucijada, y en las encrucijadas es justo donde, si te equivocas de la dirección correcta, cada paso que das te aleja del lugar al que querías ir. Creo que, como siempre digo, tenemos que convertir todo lo que nos pasa en conciencia. Todo lo que nos pasa, convertirlo en conciencia. Y decía Bertolt Brecht que solamente los pueblos con conciencia son los pueblos que tienen esperanza. Muchas gracias.
Gracias.